Mamá, todo tu dinero pasará a mi cuenta el próximo mes. Eso me dijo mi hijo, así, sin más, como si me estuviera recordando que era martes. Me quedé quieta, completamente quieta. Soy Patricia Morales, tengo 61 años y pasé 34 de ellos aprendiendo a leer lo que los números ocultan. Sé exactamente qué significa cuando alguien empieza a mover el dinero de otro sin permiso. Lo vi en cientos de casos. Lo documenté. Lo denuncié. Y esa noche, mientras mi hijo hablaba, algo en mí se activó como un interruptor que llevaba años apagado. En 24 días, él recibiría una visita que no esperaba. Una visita que lo dejaría sin palabras. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, necesitas saber quién soy yo. Y lo que yo le di a ese hombre, que hoy se llama mi hijo. Eran las 7:14 de la noche del jueves 11 de enero cuando sonó mi teléfono. La cocina olía a canela y a pan de elote que yo había hecho esa tarde. La luz amarilla de la lámpara del comedor iluminaba la mesa donde había puesto mi taza de té. Todo estaba quieto. Todo olía a hogar. Pero cuando vi el nombre de Rodrigo en la pantalla, sentí algo frío recorriendo mis brazos. Una señal. Como cuando uno sabe, antes de abrir la puerta, que del otro lado no hay nada bueno. Contesté. Mamá, necesito que hablemos de algo importante. Su voz era diferente. No era la voz de mi hijo pidiendo consejo. Era la voz de alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba cumpliendo el trámite de avisarme. Todo tu dinero pasará a mi cuenta el próximo mes. Es lo más conveniente para todos. Ya lo hablé con Valeria. Silencio. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Adentro, el té se enfriaba solo en la taza. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. En 34 años de carrera, aprendí que los momentos más peligrosos son exactamente los que parecen más tranquilos. Entiendo, le dije, y colgué. Pero antes de contarte lo que hice después de esa llamada, necesitas entender quién es Patricia Morales. No la Patricia que llora sola en la cocina. La otra. La que nadie vio venir. Nací en Guadalajara, la tercera de 5 hijos. Mi padre trabajaba en una fábrica de calzado y mi madre lavaba ropa ajena los fines de semana para que los 5 pudiéramos comer. Desde los 9 años aprendí que el dinero no se regala, que el sacrificio tiene nombre y apellido, y que la dignidad no se negocia aunque el estómago esté vacío. Estudié contabilidad en la universidad pública, becada, comiendo con lo justo, tomando 2 camiones para llegar al salón de clases. Cuando me gradué, en diciembre de 1985, mi madre me abrazó llorando. Era la primera profesionista de la familia. Me casé con Ernesto a los 28 años. Fue un buen hombre durante mucho tiempo. Trabajador, callado, honrado. Tuvimos a Rodrigo en 1989. Un parto largo, complicado. El médico dijo que no habría más hijos. Lo abracé en esa cuna de hospital y le prometí en silencio todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que sería. Pero antes de que te cuente cómo llegué hasta esa llamada del 6 de marzo, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, déjame saber que llegué hasta allá. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque esta historia apenas comienza y lo que viene después me costó 61 años de vida entender. Rodrigo creció siendo un niño serio, inteligente. Sacaba buenas calificaciones sin que yo tuviera que perseguirlo. Le gustaba el fútbol y los libros de historia. Cuando cumplió 15 años, le regalé un reloj de plata que había sido de mi padre. Él lo perdió 3 semanas después, pero nunca me lo dijo. Lo supe años más tarde, por accidente. Esa fue la primera señal que no supe leer. Ernesto y yo nos separamos cuando Rodrigo tenía 17 años. Fue una separación silenciosa, sin peleas grandes, sin gritos. Solo el cansancio acumulado de 2 personas que dejaron de verse. Yo me quedé con la casa. Ernesto se fue a Monterrey. Siguió mandando dinero para Rodrigo hasta que él cumplió 21, y luego el contacto se fue apagando como una vela al final de la noche. Fui madre y padre.
Fui la que revisaba las tareas y la que reparaba la lavadora. Fui la que trabajaba 8 horas y llegaba a casa a preparar la cena. Fui la que firmaba las boletas, la que iba a las juntas, la que ahorraba en enero para pagar la colegiatura de agosto. Cuando Rodrigo entró a la universidad, yo pedí un préstamo. Cuando Rodrigo quiso estudiar un semestre en el extranjero, yo vendí el coche. Cuando Rodrigo conoció a Valeria y quiso casarse, yo puse el salón de fiestas. Nunca le cobré nada. Nunca le presenté una cuenta. Porque así no funciona el amor de una madre. O al menos, eso es lo que yo creía. Pero aquella noche del 6 de marzo, parada en mi cocina con el teléfono todavía tibio en la mano, mirando el té que ya no humea, entendí algo que tardé demasiado en ver con claridad. Yo no había criado a un hombre agradecido. Había criado a alguien que había aprendido, sin que yo me diera cuenta, que yo siempre estaría ahí. Que no importaba cuánto pidiera, que no importaba cómo lo pidiera, que Patricia Morales siempre diría que sí. Esa noche, por primera vez en 35 años de ser madre, dije algo diferente. No en voz alta, no todavía, pero lo dije adentro, con una claridad que me sorprendió a mí misma. No. Y esa palabra, silenciosa, guardada entre el olor a canela y la luz amarilla de mi cocina, fue el principio de todo lo que vino después. En 23 días, Rodrigo entendería exactamente lo que esa palabra significaba. Pero todavía falta mucho por contar. Porque lo que pasó 2 horas después de esa llamada, cuando Rodrigo llegó a mi puerta sin avisar y con Valeria del brazo, fue algo para lo que yo no estaba del todo preparada. Eran las 9:21 de la noche cuando escuché el timbre. 2 veces, seguidas, sin esperar respuesta entre un toque y otro. Así tocaba Rodrigo desde que era adolescente. Como si el tiempo de los demás no tuviera el mismo valor que el suyo. Abrí la puerta y ahí estaban los dos. Rodrigo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y Valeria con su bolso de piel color camel colgado del hombro, mirando hacia adentro de mi casa como quien evalúa una propiedad. Traían el olor a restaurante encima, esa mezcla de vino tinto y mantequilla que se pega a la ropa cuando uno ha cenado bien. «Mamá, ¿nos dejas pasar? Queremos hablar contigo». No me preguntaron si era buen momento. No me preguntaron si ya había cenado. No me preguntaron si estaba bien. Sencillamente entraron. Y lo que vino después fue algo que, aunque ya lo esperaba, todavía me dolió de una manera que no sé explicar del todo. Pero antes de contarte lo que dijeron esa noche sentados en mi sala, necesito que entiendas algo sobre Valeria. Porque para entender lo que pasó en esos 23 días, necesitas conocer a la mujer que estaba detrás de muchas de las decisiones de mi hijo. Y lo que yo descubriría sobre ella más adelante cambiaría todo lo que creía saber. Valeria Guzmán tenía 38 años. Había conocido a Rodrigo en una convención de trabajo hace 6 años. Ella era coordinadora de ventas en una empresa de tecnología. Elegante, segura de sí misma. La primera vez que me la presentaron, en un restaurante de la colonia Polanco, llegó 25 minutos tarde y no se disculpó. Rodrigo tampoco lo mencionó. Me regaló una sonrisa perfecta y me dijo que había oído hablar mucho de mí. Yo guardé eso en algún lugar de la memoria y seguí adelante. Porque así hacemos las madres. Seguimos adelante. Los primeros 2 años de su relación, yo me esforcé. Los invitaba a comer los domingos. Preparaba los platillos favoritos de Rodrigo. Tamales en diciembre, pozole los viernes de Cuaresma, el pastel de 3 leches que él pedía desde niño para cada cumpleaños. Valeria comía poco y hablaba menos. Revisaba el teléfono debajo de la mesa cuando creía que yo no la veía. Un domingo de octubre, mientras yo estaba en la cocina terminando de servir, escuché que Valeria le decía a Rodrigo en voz baja: «No entiendo por qué siempre tenemos que venir aquí. Tu mamá cocina demasiado pesado». Rodrigo no dijo nada. Eso también lo guardé, pero dejemos eso por ahora, porque lo que pasó esa noche del 6 de marzo en mi sala es lo que necesitas escuchar. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé parada junto a la puerta de la cocina. No los invité a sentarse, pero tampoco dije que no. Rodrigo juntó las manos sobre las rodillas, ese gesto que hacía desde chico cuando iba a pedir algo que sabía que no merecía. «Mamá, lo que te dije por teléfono es por tu bien. Tú ya no tienes la misma agilidad mental que antes».
Se me quedó la boca seca. Y con tu edad, es mejor que alguien de confianza administre tus finanzas. Así estás protegida. La agilidad mental. Eso dijo. Yo, que durante 34 años audité contratos millonarios, que encontré irregularidades que 3 despachos externos no habían podido detectar, que me jubilé con reconocimiento de la empresa y una carta firmada por el director general. Eso dijo mi hijo. Valeria asintió despacio, mirándome con algo que quería parecer compasión pero que olía a otra cosa. Patricia, es lo más sensato. Rodrigo solo quiere cuidarte. Cuidarme. El olor a su perfume llenó mi sala. Caro, intenso. Ese tipo de fragancia que no deja espacio para respirar. Mis manos estaban quietas a los lados del cuerpo. Mi cara no dijo nada. Pero adentro, en algún lugar detrás del esternón, algo se rompió con un sonido que solo yo pude escuchar. Le di 35 años de mi vida. Le di cada domingo cocinando para que no olvidara el sabor de su infancia. Le di mis ahorros de 20 años para que pudiera estudiar y casarse y vivir bien. Le di mi silencio cada vez que Valeria lo alejaba un poco más. Le di todo, y él me dio una sola frase. Ya no tienes la misma agilidad mental. No lloré. No alcé la voz. Lo miré a los ojos con una calma que, más tarde, cuando estuviera sola, me asustaría a mí misma. Voy a pensarlo, les dije. Y eso fue todo. Se fueron 20 minutos después, sin haber tomado ni el agua que no les ofrecí. Rodrigo me besó la mejilla en la puerta con esa frialdad que se disfraza de normalidad. Valeria me dijo, «Hasta pronto», sin voltear a verme. Cerré la puerta. Me fui directo al cuarto, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una libreta verde que usaba para apuntes personales. Escribí la fecha, la hora y lo que Rodrigo me había dicho palabra por palabra. Los dos, por teléfono y en persona. Esa noche escribí en mi libreta verde lo que acababa de pasar, cada palabra, cada segundo, con la misma precisión con la que había documentado irregularidades durante 34 años. Ahora bien, para entender por qué Rodrigo llegó a ese punto, necesito contarte lo que pasó 3 años antes. Porque esa noche del 6 de marzo no fue el principio. Fue el resultado de algo que yo había ido dejando pasar, error tras error, con la misma justificación que usan todas las madres que aman demasiado. Es mi hijo, va a cambiar. Todo comenzó en febrero de 2022, cuando Rodrigo me llamó para pedirme dinero por primera vez. No para una emergencia, para remodelar la cocina de su departamento. Me dijo que estaban algo cortos ese mes. Le presté 28,000 pesos. Me dijo que me los devolvería en cuanto cobrara. Nunca los devolvió. No porque no pudiera. Eso lo entendí mucho después, cuando revisé en mi libreta la cantidad de veces que había dicho «estamos cortos», mientras Valeria publicaba fotos en sus redes sociales desde hoteles boutique de Valle de Bravo y Tulum. Pero hay algo más que necesitas saber sobre esos 3 años. Algo que descubrí en enero de este año y que todavía me cuesta trabajo nombrar. Algo que cambió completamente mi manera de entender lo que estaba pasando. Ya llegaré a eso. Primero necesito contarte lo que pasó el domingo siguiente, el 9 de marzo. Cuando Rodrigo apareció de nuevo, esta vez con una propuesta que sonó razonable. Tan razonable que por un momento, solo por un momento, pensé que quizás me había equivocado, que quizás había juzgado mal la situación, que quizás mi hijo solo estaba preocupado por mí. Ese momento de duda casi me cuesta muy caro. El domingo 14 de enero, Rodrigo llegó solo, sin Valeria. Eran las 12:47 de la tarde y yo estaba sentada en el patio trasero con mi café, leyendo. Hacía ese tipo de sol suave que tiene marzo en Guadalajara, el que calienta sin quemar, el que te invita a quedarte quieta un rato más de lo que deberías. El jazminero que planté hace 12 años estaba floreciendo. Todo olía a tierra húmeda y a mañana tranquila. Era el tipo de tarde que uno quiere proteger. Y entonces sonó el timbre. Cuando abrí y vi que venía solo, algo en mí quiso creerle antes de que dijera una sola palabra. El cuerpo tiene esa memoria antigua, la de madre,
la que responde antes de que el juicio alcance a intervenir. Entró con cara de niño arrepentido. Traía una bolsa con pan dulce de la panadería que yo frecuentaba cuando él era chico. La Esperanza, en la calle Juárez. Ese detalle me tocó más de lo que quería admitir. Recordaba, o fingía recordar, y en ese momento la diferencia entre las dos cosas no me importó tanto como debería. Se sentó frente a mí en la mesa del patio. Puso la bolsa entre los dos como si fuera una ofrenda, como si el pan dulce pudiera compensar lo que había dejado sin decir la semana anterior. Mamá, creo que la semana pasada no me expliqué bien. Respiré despacio. Lo escuché. Me dijo que no quería quitarme el dinero, que solo quería ayudarme a administrarlo, que Valeria tenía experiencia en finanzas y podía orientarme, que él estaba preocupado porque una vecina mía, doña Carmen, había sido víctima de una estafa el año pasado y él no quería que me pasara lo mismo. Usó la palabra proteger 3 veces en 5 minutos. Lo conté. Todo sonaba razonable. Todo sonaba a Rodrigo, al Rodrigo de antes, al que me llamaba los domingos y me preguntaba si había comido bien. Tomé un sorbo de café. El pan olía a vainilla y azúcar glass. Afuera, un pájaro cantaba en el jazminero. Y yo, Patricia Morales, auditora con 34 años de experiencia detectando cuando los números no cuadran, estuve a punto de creerle. A punto. Porque justo cuando iba a decirle que lo pensaría, recordé algo. Recordé que 3 días antes, el jueves por la noche, Rodrigo me había dicho por teléfono que el dinero pasaría a su cuenta. No a una cuenta compartida. No a un fondo de administración. A su cuenta. Y que ya lo había hablado con Valeria. No conmigo, con Valeria. Esa diferencia lo cambiaba todo. No era un detalle menor. Era la estructura completa del argumento doblada por la mitad. Rodrigo, le dije con calma, ¿de qué cuenta me estás hablando exactamente? Dudó, solo medio segundo. Pero yo llevo 34 años leyendo esas dudas. Sé la diferencia entre alguien que piensa antes de hablar y alguien que recalcula. De una cuenta conjunta que abriríamos los tres. Los tres. Él, Valeria y yo. Una cuenta donde yo deposite y ellos decidan. Asentí despacio. Le dije que necesitaba tiempo para consultarlo con mi notario. Él sonrió. Me dijo que no había prisa, que lo más importante era mi bienestar. Usó exactamente esa palabra, bienestar, como si la hubiera ensayado. Se fue a las 2:15 de la tarde con la bolsa de pan casi intacta. Yo volví a mi libreta verde. Escribí todo, la hora en que llegó, lo que dijo, lo que no dijo, el número de veces que usó la palabra proteger, la pausa de medio segundo antes de responder mi pregunta. Y al final escribí 3 palabras que subrayé 2 veces. Cuenta conjunta. Ellos. Solo faltaban 21 días para que Rodrigo entendiera que había cometido un error muy costoso. Ahora bien, para que entiendas cómo llegamos hasta aquí, necesito llevarte 3 años atrás, porque la historia de esa bolsa de pan y esa sonrisa tranquila no empezó el 6 de marzo. Empezó mucho antes, en un momento que yo elegí no ver, o que no quise ver, que no es lo mismo, pero duele igual. Era el Día de las Madres de 2022, el 10 de mayo, un martes. Llevaba semanas esperando ese día. No por el regalo, que a esta altura de la vida ya no es lo que importa, sino por la llamada, por la costumbre de tantos años. Rodrigo siempre llamaba antes del mediodía, siempre, incluso cuando vivía lejos, incluso cuando había peleamos, incluso cuando el mundo se lo impedía. Esa llamada era un acuerdo silencioso entre los dos. Ese día esperé hasta las 3:40 de la tarde. Nada. Le marqué yo. Entró el buzón de voz. Le mandé un mensaje. Lo vi en leído a las 4:12 de la tarde. Me contestó a las 6:51 de la noche con un audio de 40 segundos donde me decía que había tenido un día muy ocupado, que me quería mucho y que el fin de semana me llevarían a comer. El fin de semana no llamaron. Yo guardé eso también. En la memoria, no en la libreta. Todavía no tenía la libreta. Todavía no había llegado a ese punto. ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo le encontré justificación.
Me dije que era el trabajo, que Valeria también tenía familia, que los jóvenes de hoy viven a otro ritmo. Me dije todo lo que uno se dice cuando no quiere mirar de frente lo que está viendo. Construí una historia alternativa con materiales que yo misma fabriqué, y me la creí. Pero hay algo que no te he contado todavía. Algo que pasó ese mismo año, en agosto, que debió haberme abierto los ojos de una vez. Algo que involucra a mi hermana Consuelo y a una conversación que tuve con ella en su cocina una tarde de lluvia, cuando los dos nos quedamos sin paraguas y sin excusas para no hablar. Consuelo siempre fue más directa que yo, menos paciente con las cosas que no cuadran. Cuando le conté lo del Día de las Madres, me miró por encima de su taza de té y me dijo algo que en ese momento rechacé, pero que después, meses más tarde, resultó ser exactamente la verdad. Una de esas cosas que uno escucha y no quiere recibir, que rebotan en el pecho y se guardan solas, sin permiso, hasta que el tiempo les da razón. Ya llegaré a lo que me dijo. Primero necesito contarte lo que pasó en septiembre de 2022, porque ahí está la segunda señal que ignoré. Y esta fue más grande, más visible. De esas que uno no puede decir que no vio, porque la luz estaba encendida y los ojos abiertos. Rodrigo me llamó un martes a las 11:20 de la mañana. Me dijo que necesitaba 45,000 pesos con urgencia, que había un problema con la hipoteca del departamento, que si no pagaban ese viernes les bloqueaban la cuenta. Su voz sonaba tensa, apurada, calculadamente apurada, aunque en ese momento yo no tenía esa palabra disponible. Yo sentí el apretón de siempre en el pecho, ese apretón que tienen las madres cuando su hijo está en problemas, el que anula todo lo demás. Le transferí el dinero esa misma tarde. 4 días después, Valeria publicó en sus redes una foto desde un hotel en Los Cabos. Sábanas blancas, vista al mar, una copa de vino en la orilla de la cama. El pie de foto decía, merecido descanso. Yo vi esa foto a las 9:03 de la noche del sábado. Me quedé mirando la pantalla un momento muy largo. El tiempo suficiente para que la imagen se grabara bien, para que no hubiera lugar a dudas sobre lo que estaba viendo. Luego la cerré, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me fui a dormir sin decirle nada a nadie. Hoy sé que eso fue un error, pero en ese entonces todavía me decía que quizás el dinero del hotel era de Valeria, que quizás ella tenía ahorros propios, que quizás yo estaba malinterpretando, que quizás. Y mientras yo me convencía de todos esos quizás, Rodrigo aprendía algo sobre mí que yo misma no había terminado de aprender. Que Patricia Morales no hace preguntas incómodas. Que Patricia Morales da y calla. Que Patricia Morales siempre va a estar ahí. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía, ni Rodrigo ni Valeria, era que en enero de este año yo había encontrado algo guardado en un correo electrónico que Rodrigo olvidó cerrar en mi computadora una tarde que vino a visitar. Una de esas visitas cortas, de las que duran menos que el café. Se fue deprisa y dejó la sesión abierta. Algo que leí 2 veces, muy despacio, con las manos quietas sobre el teclado y el corazón haciendo un ruido extraño en el pecho. Algo frío y claro y perfectamente escrito. Algo que no dejaba lugar a interpretaciones. Algo que lo cambiaba todo, y que todavía faltaban 18 días para que él lo supiera. ¿Y tú? ¿Alguna vez confiaste en alguien que no lo merecía? ¿Alguna vez ignoraste una señal porque el amor era más fuerte que la evidencia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en estas cosas, que mirar para otro lado no es debilidad, que simplemente somos humanos. Sigamos. Porque lo que pasó en octubre de 2023, cuando Rodrigo me pidió algo que nunca debió pedirle a una madre, fue el momento en que todo empezó a acelerarse. Y también fue el momento en que yo, sin saberlo todavía, empecé a documentar. No con intención. Al principio fue casi por instinto. Pero ya llegaré a eso. Octubre de 2023 llegó con un frío inusual para Guadalajara. Yo lo recuerdo porque esa semana había sacado del closet el suéter azul marino que me regaló mi madre antes de que ella muriera. Grueso, de lana, con 2 botones en el cuello.
Lo uso poco porque me da miedo gastarlo. Porque hay cosas que uno conserva no para usarlas, sino para saber que siguen ahí. Pero ese octubre hacía el tipo de frío que pide algo familiar encima. Algo que te abrace sin pedirte nada. Fue el martes 17 de octubre, a las 6:38 de la tarde, cuando Rodrigo me llamó con lo que llamó una propuesta. Necesitaban que yo me mudara con ellos. No por mucho tiempo, me dijo. Solo mientras Valeria se recuperaba de una operación de rodilla que tenía programada para noviembre. Alguien tenía que estar en casa durante el día. Alguien de confianza. Yo tenía tiempo, decía. Yo estaba jubilada. Yo vivía sola. Todo era verdad. Y sin embargo, cada oración sonaba como una llave girando en una cerradura que no era mía. Como si alguien hubiera construido ese argumento con mucho cuidado, pieza por pieza, sabiendo exactamente qué teclas tocar. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? 2 meses, mamá, máximo. Hubo una pausa. Una de esas pausas que uno llena con todo lo que no dice. Yo la llené con 29 años de ser su madre. Me mudé el 3 de noviembre con 2 maletas y la certeza incómoda de que estaba cometiendo un error. Pero me dije lo de siempre. Es mi hijo. Necesita ayuda. ¿Qué clase de madre le dice que no a su hijo cuando lo necesita? Y además, 2 meses pasan rápido. Ya había pasado cosas más difíciles. Lo que nadie me había explicado era que 2 meses significaba otra cosa en el calendario de Rodrigo y Valeria. La operación de Valeria duró 40 minutos. La recuperación, según el médico, era de 3 semanas con reposo moderado. A los 12 días ya caminaba sin problema por el departamento. La vi cruzar la sala con paso firme un miércoles por la mañana mientras yo fregaba la estufa. No dijo nada, yo tampoco, pero yo seguía ahí, cocinando, limpiando, cuidando. Nadie me dijo que podía irme. Y hay algo muy particular en esa frase que tardé mucho en entender. Que nadie te diga que puedes irte no es lo mismo que pedirte que te quedes. Es más efectivo, porque te deja a ti cargando con la decisión de marcharte, con la culpa de abandonar, con el peso de ser quien rompe algo. En diciembre, cuando ya llevaba 5 semanas viviendo con ellos, Rodrigo me dijo que sería mejor que me quedara hasta después de las fiestas, que moverme en esas fechas era complicado, que los taxis estaban caros, que mi casa iba a estar muy sola. Mi casa, la misma casa donde él creció. La misma casa que yo había pagado sola durante 24 años, en la que pinté cada cuarto 2 veces y en la que planté el jazminero que hoy ya tiene 12 años. Esa casa estaba sola porque yo estaba aquí, en el departamento de él, lavando los platos de Valeria a las 7 de la mañana. Pero ya llegaré a la Navidad, porque lo que pasó el 24 de diciembre de 2023 es algo que todavía me cuesta trabajo contar sin que se me haga un nudo en la garganta, sin que las manos se me quieran quedar quietas. Primero necesito que sepas lo que pasaba en el día a día, porque el maltrato grande siempre viene precedido de muchos maltratos pequeños que uno va normalizando sin darse cuenta, como el agua que desgasta la piedra, no con un golpe, sino con la constancia. Valeria tenía una manera de hablarme que nunca era abiertamente grosera. Era más sutil que eso, más trabajada. Me corregía la forma de doblar la ropa. Me decía que el arroz me quedaba un poco pasado, con una sonrisa que no era sonrisa. Cuando yo hablaba en la mesa, ella revisaba el teléfono. Cuando yo contaba algo de mi trabajo anterior, algo que había vivido y que tenía valor, ella cambiaba el tema antes de que terminara la oración, como si mis palabras ocuparan un espacio que ella necesitaba para otra cosa. Un día de noviembre, escuché que le decía a Rodrigo en el cuarto, creyendo que yo no podía oírlos desde la cocina. ¿Hasta cuándo va a estar aquí tu mamá? Ya me tiene harta. Rodrigo respondió algo en voz muy baja que yo no alcancé a escuchar. Pero lo que sí escuché fue su tono. Tranquilo, sin defenderme. Con esa serenidad que tienen las personas cuando una conversación no les incomoda porque ya están de acuerdo con lo que se está diciendo. Esa noche, mientras lavaba los trastes de la cena, el agua fría del grifo me cayó en las manos y yo me quedé quieta bajo ese chorro un momento más de lo necesario, pensando, contando.
recordando cuántas veces en los últimos años Rodrigo había elegido ese tono. Ese silencio que es una forma de estar de acuerdo sin decirlo. Que es, a su manera, la forma más cobarde de traicionar a alguien. Tomé el teléfono y fotografié el mensaje que me había mandado en octubre invitándome a quedarme. Solo por guardar la fecha. Solo por tener el registro. Solo porque algo en mí, ese algo que se activa después de 34 años leyendo números y detectando inconsistencias, me dijo que podría necesitarlo. No sabía todavía que ese sería el primero de muchos registros. Llegó el 24 de diciembre. Yo había pasado 3 días cocinando. Bacalao, romeritos, ponche con tejocotes y caña, buñuelos espolvoreados con azúcar. El departamento olía a lo que debe oler una casa en Nochebuena. A canela, a naranja, a algo caliente y dulce que te recuerda que hay cosas que valen la pena. Que el año tuvo momentos difíciles, sí, pero que aquí estamos, alrededor de una mesa, y eso es suficiente. Puse la mesa para 6. Rodrigo había dicho que vendrían sus cuñados y una pareja de amigos. Saqué los manteles buenos. Acomodé las copas con cuidado. Coloqué la flor de Nochebuena roja que yo misma había comprado en el mercado 3 días antes, cuando todavía pesaba más la esperanza que la sospecha. A las 7 de la noche, cuando ya todo estaba listo y yo me había cambiado y peinado, Rodrigo salió del cuarto con el saco puesto y las llaves en la mano. Valeria lo seguía con el abrigo beige, el bolso colgado al hombro, lista para salir. «Mamá, al final vamos a cenar en casa de los papás de Valeria. Ella quería estar con su familia esta noche». Lo miré. «¿Y cuándo decidieron eso?» «Hace unos días, se me olvidó avisarte. Hay comida de sobra, no desperdicies nada». Salieron a las 7:23 de la noche. Escuché el clic de la cerradura. Después el silencio. Uno de esos silencios que no son vacíos sino presencia. El departamento entero respirando alrededor de una mesa puesta para personas que no iban a llegar. Yo me quedé parada en la cocina con el delantal puesto, mirando los 6 platos. Las 6 copas. El bacalao en su cazuela. Los romeritos humeando todavía. El ponche caliente en la olla. La flor de Nochebuena roja que yo misma había comprado en el mercado. Me senté sola. Serví un plato. Comí en silencio mientras afuera los cohetes empezaban a tronar. El bacalao estaba en su punto. Los romeritos, perfectos. El ponche, dulce y caliente. Todo lo que había cocinado con mis manos durante 3 días estaba ahí, intacto, en una mesa puesta para 6 personas que no iban a llegar. Y yo en el centro de todo eso, con mi suéter azul marino y el tenedor en la mano, preguntándome desde cuándo había dejado de importarme lo suficiente. No lloré esa noche. No allí. No todavía. Pero algo se terminó de romper adentro de mí con un ruido muy silencioso. De esos que no se oyen en el momento, pero que uno recuerda años después con una claridad perfecta. Al día siguiente, el 25 de diciembre, a las 10:15 de la mañana, saqué la libreta verde de mi bolsa. Escribí la fecha y escribí lo que había pasado la noche anterior, con todos los detalles. La hora en que salieron, lo que Rodrigo me dijo, el olor de la comida enfriándose sola en la mesa, las 6 copas que nunca se llenaron. Ese fue el día que dejé de documentar por instinto. Ese fue el día que empecé a documentar con propósito. Porque lo que Consuelo me había dicho en agosto de 2022, esa tarde de lluvia en su cocina, cuando el agua golpeaba los vidrios y ninguna de las dos teníamos prisa por ningún lado, empezaba a cobrar un peso que ya no podía ignorar. Me había dicho, con esa franqueza suya que a veces duele más que un golpe, pero que siempre llega al lugar correcto. Patricia, el día que te convengas de que tu hijo te está usando, ya vas a llevar mucho tiempo siendo usada. Tenía razón. Y yo había tardado 16 meses en dejar de buscarle la vuelta a esa frase. Todavía faltaban 11 días para que Rodrigo entendiera el costo de todo eso. Enero llegó, y con enero llegó algo que no esperaba. Rodrigo empezó a hablarme de los gastos del departamento. Con cuidado, como quien tantea el terreno antes de pisar fuerte. Me dijo que la luz había subido, que el mantenimiento del edificio había aumentado, que entre todo se sentía el peso. Lo dijo así.
se siente el peso. Yo que llevaba 2 meses y medio cocinando, limpiando, haciendo el mandado, cuidando la casa de lunes a domingo sin recibir un solo peso. Yo que había dejado mi casa sola, mis plantas, mi rutina, mi paz, mis mañanas tranquilas con el café en el patio. Yo que me había despertado a las 6 de la mañana cada día para tener el desayuno listo antes de que ellos salieran, que había fregado y barrido y ordenado y cocinado sin que nadie lo pidiera, porque nadie necesita pedir lo que da por sentado. Yo era el peso. No lo dijo con esas palabras. Nunca lo dicen con esas palabras, pero lo dijo. Y una semana después, el 14 de enero a las 8:47 de la noche, fue cuando Rodrigo me dijo por primera vez que quizás era mejor que yo contribuyera con los gastos del departamento mientras seguía viviendo con ellos. Usó esa palabra, contribuyera, como si yo fuera una inquilina reciente y no su madre. Como si los 3 meses de trabajo invisible no contaran como contribución. Me quedé completamente quieta. Lo miré a los ojos con una calma que a mí misma me sorprendió. La calma de las personas que ya tomaron una decisión, aunque todavía no la hayan dicho en voz alta. Voy a pensarlo, le dije. Esa fue la última vez que dije esa frase, porque esa noche, cuando ellos se fueron a dormir, me senté en la oscuridad de la sala con mi libreta verde y una linterna pequeña que guardo en la bolsa desde hace años, por costumbre, por si acaso, y empecé a sumar. Todos los préstamos sin devolver, con fecha y monto. Todos los meses de trabajo doméstico no pagado, calculados a precio de mercado, como lo haría cualquier profesional de servicios del hogar. Todas las fechas importantes que habían ignorado. Todo lo que había fotografiado. Todo lo que había guardado. Cada registro, cada mensaje, cada recibo que había archivado casi sin proponérmelo. El número que me salió esa noche me dejó sin respiración. Me quedé mirándolo un momento largo. Luego, lo encerré en un círculo con la pluma. Lo subrayé. Lo dejé ahí, solo en la página, para que no hubiera duda de lo que representaba. Y todavía ni siquiera había llegado a lo más importante. Lo que había encontrado en mi computadora en enero, en ese correo que Rodrigo olvidó cerrar una tarde de visita corta, de esas en las que uno llega con prisa y se va con más prisa todavía. Eso lo descubrí 4 días después. Y cuando lo leí, entendí que ya no estaba lidiando con un hijo descuidado. Estaba lidiando con algo que había sido planeado, con fechas, con nombres, con montos, con mi nombre escrito en un lugar donde yo nunca lo había puesto. El 18 de enero, un sábado, Rodrigo y Valeria salieron a hacer compras poco después del mediodía. Antes de irse, Rodrigo había usado mi computadora para revisar algo. Me dijo que la suya estaba actualizándose y que era urgente. Le dije que sí, como siempre. Se sentó 10 minutos en el escritorio de la habitación que me habían asignado. Tecleó algo y cuando lo llamaron para salir, se levantó rápido y se fue sin cerrar la sesión. Yo entré al cuarto 20 minutos después a buscar un libro. La pantalla seguía encendida. No era mi intención leer nada, lo juro. Me acerqué solo para cerrar la computadora. Pero antes de bajar la tapa, vi el encabezado del correo que estaba abierto. 4 palabras, 12 letras. El tipo de cosa que uno lee y no puede desleer. El asunto decía, Plan Patricia, actualización. Me quedé inmóvil. El remitente era Valeria. Había sido enviado 4 meses antes, en septiembre de 2023, un mes antes de que Rodrigo me llamara con la propuesta de mudarme con ellos. Un mes antes de la llamada a las 6:38 de la tarde, de la voz calculada, de las 2 maletas y la certeza incómoda. Lo leí una vez, lo leí 2 veces. Luego tomé mi teléfono y lo fotografié completo, pantalla por pantalla, sin mover un solo músculo de la cara, con la misma precisión con la que durante 34 años había documentado irregularidades en columnas de números. Después cerré la computadora. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé despacio, mirando por la ventana los coches estacionados en la calle de abajo. Un perro cruzó la banqueta. Un niño pasó en bicicleta.
El mundo afuera seguía siendo completamente normal. El correo decía, entre otras cosas, que si lograban que yo me mudara con ellos bajo el pretexto de la operación, podrían después argumentar que yo ya no podía vivir sola y usar eso como justificación legal para solicitar una tutela sobre mis bienes. Tutela. Esa palabra tiene un significado muy específico en el derecho. Yo lo sabía. Llevaba 34 años trabajando junto a abogados y notarios. Una tutela sobre una persona mayor implica que alguien más toma el control legal de sus decisiones financieras, de su patrimonio, de su vida, en el sentido más concreto de la palabra. Ellos no querían administrar mi dinero, querían quitármelo, y llevaban meses construyendo el escenario para hacerlo, paso a paso, con paciencia, con la frialdad de quien planea algo a largo plazo porque sabe que el tiempo le conviene. Respiré. Una vez, 2 veces. Miré mis manos sobre el fregadero y estaban completamente quietas. Esa quietud que ya no me asustaba. Esa quietud que yo reconocía como la señal de que algo en mí había tomado una decisión sin pedirle permiso al resto. Sin drama, sin lágrimas. Solo con esa claridad extraña que viene cuando uno deja de sorprenderse y empieza a moverse. Cuando Rodrigo y Valeria regresaron esa tarde, yo estaba sentada en la sala leyendo. Les sonreí. Pregunté si habían encontrado todo lo que buscaban. Valeria dijo que sí con ese tono suyo de siempre. Rodrigo puso las bolsas en la cocina y me preguntó si quería que pidiéramos algo de cenar. Le dije que no, que yo ya tenía algo preparado. Cené con ellos esa noche. Hablé de cosas sin importancia. El clima, una serie que habían mencionado la semana anterior, el precio del jitomate en el mercado. Mi voz era normal. Mi cara era normal. Nadie que nos hubiera visto desde afuera habría notado nada distinto. Por dentro, cada segundo de esa cena era un dato más que estaba registrando. Al día siguiente, el 19 de enero, a las 8:15 de la mañana, mientras Rodrigo y Valeria dormían todavía, tomé mi teléfono y marqué el número de Consuelo. Contestó al segundo timbrazo. «Susi», le dije en voz muy baja desde el baño con la llave del agua abierta para cubrir el sonido. «Necesito que me des el teléfono del esposo de tu amiga Rebeca, el que es abogado». Silencio breve. El tipo de silencio de Consuelo que no es vacío, sino escucha. «¿Qué pasó, Patricia?» «Ya te cuento. ¿Tienes el número?» Lo tenía. Esa misma mañana le mandé un mensaje al licenciado Fuentes. Me respondió a las 10:40. Quedamos de hablar el lunes 21 de enero a las 4 de la tarde. Tenía 48 horas para organizar todo lo que había acumulado. Me puse a trabajar. En mi teléfono tenía, para ese momento, 63 fotografías. El mensaje de octubre donde Rodrigo me invitaba a mudarme. Los estados de cuenta de los préstamos que nunca me devolvió, que yo había fotografiado de mis propios registros. La conversación de enero, donde me pedía que contribuyera con los gastos. El correo de Valeria. Y algo más que había guardado casi sin pensarlo una tarde de diciembre, cuando encontré en el cesto de basura del estudio un papel con números manuscritos que no entendí en ese momento, pero que guardé por instinto. Porque cuando uno lleva 34 años en esto, el instinto no es un capricho. Es experiencia acumulada. Ese papel. Tardé 3 días en entender qué significaban esos números. Eran los datos de 2 de mis cuentas bancarias. Alguien los había anotado a mano, con la letra de Valeria. Cuando el licenciado Fuentes vio ese papel el lunes 21 de enero, dejó de escribir en su libreta y me miró por encima de los lentes. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos que en esa oficina pequeña se sintió mucho más largo. «Señora Patricia», me dijo despacio, «usted no tiene un problema familiar. Usted tiene un intento de fraude patrimonial». Esas palabras sonaron en el cuarto pequeño de su oficina, con un eco que yo sentí en los huesos. Fraude patrimonial. Mis manos seguían quietas sobre mis rodillas. Mi voz seguía siendo la misma de siempre. Pero adentro algo terminó de acomodarse en su lugar con la precisión de una cerradura que finalmente encuentra su llave. Con el alivio extraño, casi doloroso, de quien llevaba meses sintiéndose loca y de pronto recibe una confirmación de que no, de que los números sí cuadraban,
de que lo que había visto era real. El licenciado Fuentes me explicó mis opciones durante 1 hora y 20 minutos. Hablamos de lo que se podía documentar, de lo que se podía probar, de los tiempos. Cuando salí de su oficina a las 5:43 de la tarde, el sol de enero estaba bajando sobre la avenida y yo caminé hasta mi coche con paso lento y la cabeza completamente clara. Sin el peso de los meses anteriores, con algo diferente encima. Algo más parecido a una dirección. Solo faltaban 14 días para que Rodrigo recibiera lo que estaba por venir. Esa noche regresé al departamento como si nada hubiera pasado. Calenté la sopa que había dejado en la estufa. Puse 3 platos. Cuando Rodrigo llegó del trabajo a las 7:30, me preguntó cómo había pasado el día. Tranquilo, le dije. Salí a caminar un rato. Me sonrió. Se sirvió la sopa. No tenía idea. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Vivía en esa casa como siempre, cocinando, limpiando, respondiendo cuando me hablaban. Seguía siendo la misma Patricia de siempre desde afuera, pero algo había cambiado de una manera que nadie podía ver desde afuera. Yo ya no era la Patricia que esperaba. Era la Patricia que actuaba, que tenía un abogado, que tenía 63 fotografías, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mientras actuaba, seguía documentando. El 24 de enero escuché otra conversación que no debí escuchar, o que quizás sí debí escuchar, porque lo que Rodrigo le dijo a Valeria esa noche en el cuarto confirmó algo que el licenciado Fuentes me había preguntado en la reunión y que yo no había podido responderle con seguridad. Rodrigo sabía exactamente cuánto dinero tenía yo en mis cuentas. Lo mencionó con una cifra tan precisa que me heló la sangre. Una cifra que yo nunca le había dado, que no estaba en ningún documento que él pudiera haber visto por medios normales, que no aparece en conversaciones ni en papeles sueltos, ni en ningún lugar al que alguien pudiera llegar por accidente. Solo estaba en mis estados de cuenta bancarios, los mismos estados de cuenta que yo guardaba en el cajón del escritorio de la habitación donde me habían instalado, el cajón que yo nunca había cerrado con llave porque en mi propia casa nunca había necesitado hacerlo, porque uno no le pone llave a las cosas en su propio hogar, porque uno no aprende a desconfiar dentro de las paredes donde se supone que está seguro. Al día siguiente, 25 de enero, a las 7:03 de la mañana, le mandé un mensaje al licenciado Fuentes con la información nueva. Su respuesta llegó 22 minutos después. Decía: «Esto acelera los tiempos. Podemos movernos antes de lo que pensábamos. ¿Está lista?». Me quedé mirando esa pregunta en la pantalla del teléfono. 4 palabras que de pronto pesaban todo lo que pesan los años, y las decisiones, y las cosas que no tienen vuelta atrás. ¿Estaba lista? Pensé en mi madre lavando ropa ajena los fines de semana. Pensé en los 2 camiones que tomaba para llegar a la universidad. Pensé en la cuna de hospital donde le prometí todo a un niño que todavía no sabía hablar. Pensé en el jazminero que llevaba 12 años creciendo en mi patio sin que nadie lo cuidara estos meses. Escribí una sola palabra: sí. Y en ese momento, desde algún lugar del mundo, me pregunto si tú también estás escuchando esto. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Porque lo que viene ahora, lo que pasó en los siguientes días, es algo que cambió mi vida de una manera que todavía me toma tiempo comprender del todo. Solo faltaban 10 días. Y Rodrigo, en ese momento, estaba en la sala viendo televisión sin la menor idea de lo que se estaba acercando. El 27 de enero, un lunes, Rodrigo llegó a casa a las 7:52 de la noche con una energía distinta. Traía una bolsa de una tienda departamental. Cara, de esas con el logotipo en dorado sobre fondo negro. La puso sobre la mesa del comedor sin decir nada y se fue directo al cuarto a cambiarse. Valeria abrió la bolsa con esa naturalidad suya. Sacó una bufanda de cashmere color vino, se la enrolló en el cuello frente al espejo del pasillo y dijo, casi para sí misma, perfecta. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los trastes del Sena. Mis manos seguían fregando. Esa semana Rodrigo me había dicho, el miércoles anterior, que no podían darme ningún gasto porque el mes había estado muy apretado. Me lo dijo mientras yo ponía el mandado sobre la barra de la cocina.
El mandado que yo había pagado de mi propio dinero, como todos los lunes desde que llegué a vivir con ellos. Bufanda de cashmere. Mes muy apretado. Archivé eso también. Porque para el 27 de enero yo ya no guardaba solo fechas y palabras en mi libreta verde. Tenía un folder en mi teléfono con 79 fotografías organizadas por fecha. Tenía 3 audios que había grabado con la aplicación de notas de voz durante conversaciones en las que Rodrigo mencionaba mis cuentas o mis bienes. Tenía el correo de Valeria fotografiado en 6 imágenes. Tenía el papel con mis datos bancarios escrito con su letra, guardado dentro de mi misal, entre las páginas del Salmo 23, que es el que mi madre me enseñó a rezar cuando era niña. El licenciado Fuentes tenía copias de todo. Solo faltaban 8 días. Esa noche, cuando apagaron las luces del cuarto y la casa quedó en silencio, yo me quedé despierta en mi cama mirando el techo oscuro. Afuera llovía. Una lluvia fina, constante, de esas que en Guadalajara llegan sin avisar en enero y se quedan toda la noche. El sonido del agua contra la ventana era lo único que se oía. Pensé en todo lo que había construido sola. La casa, los ahorros, los 34 años de levantarme antes que el sol para llegar puntual a una oficina donde fui la mejor en lo que hacía. Los años de comer lo justo para guardar lo necesario. La jubilación que administré con cuidado durante 4 años para que me alcanzara bien y para dejar algo cuando me fuera. Todo eso lo había construido yo, con estas manos, con este cerebro que mi hijo decía que ya no funcionaba bien. Y ahora estaba acostada en una cama prestada, en una habitación que no era mía, escuchando llover, esperando el momento de recuperar lo que siempre había sido mío. ¿Sabes qué se siente eso? Es una mezcla de tristeza y furia que no cabe en ninguna palabra sola. Es algo que se instala en el centro del pecho y no pesa, sino que arde. Bajito, constantemente, como una brasa que uno aprendió a no apagar porque sabe que la va a necesitar. Esa noche tomé una decisión que no le había contado ni al licenciado Fuentes todavía. Pero antes de contarte cuál fue esa decisión, necesito que sepas lo que pasó el 29 de enero. Porque ese día, Rodrigo hizo algo que cerró la última puerta que yo todavía tenía entreabierta. Era miércoles, las 12:30 del mediodía. Yo había ido a mi casa, la mía, a regar las plantas y recoger correspondencia. Llevaba casi 3 meses sin dormir ahí, y lo sentí en cuanto abrí la puerta. Ese olor a casa cerrada, a ausencia. Las plantas del patio estaban marchitas. La bugambilia que cuido desde hace 8 años había perdido la mitad de sus flores. Me senté un momento en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que está junto a la ventana de la sala, y cerré los ojos. 5 minutos. Solo 5 minutos en mi propia casa, en mi propio sillón, oliendo mi propio espacio. Cuando abrí los ojos, noté el sobre. Estaba sobre la mesa del recibidor, encima de los demás sobres de correspondencia. Blanco, sin membrete, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Era una carta de 2 párrafos, sin fecha, sin firma. Decía que la casa representaba un activo subutilizado y que lo más conveniente, dado mi estado de dependencia actual, era ponerla en venta para consolidar el patrimonio familiar en un solo instrumento financiero administrado por personas capaces. Estado de dependencia actual. Personas capaces. Me quedé sentada en mi sillón verde con esa carta en las manos durante un tiempo que no supe medir. Afuera, en la calle, pasó un camión. Un niño gritó algo jugando. El sol de enero entraba por la ventana y me calentaba las rodillas. No lloré. Doblé la carta con cuidado. La guardé en mi bolsa. Saqué el teléfono y fotografié el sobre y cada una de las 2 páginas por separado. Luego marqué al licenciado Fuentes. «Licenciado», le dije cuando contestó. «Acaban de entregarme algo en mi casa. Creo que llegó el momento de acelerar». Hubo una pausa breve. «¿Puede venir hoy a las 5? «Ahí estaré». Colgué. Me quedé quieta un momento más en mi sillón, mirando las plantas marchitas del patio a través del vidrio. Le di mi tiempo, le di mi dinero,
Le di mi juventud haciendo malabares entre el trabajo y la crianza. Le di mis domingos, mis navidades, mis días de las madres sin llamada. Le di el silencio cuando debía haber hablado. Le di el beneficio de la duda cuando la duda ya no merecía beneficio. Y él me dio una carta sin firma llamándome dependiente en mi propia casa. No, no más. En la reunión de las 5, el licenciado Fuentes revisó la carta, la comparó con los demás documentos y me miró con una expresión que mezcla la seriedad profesional con algo que se parece al asombro. Señora Patricia, con lo que usted ha reunido en estas semanas, tenemos base suficiente para proceder en 3 frentes simultáneos. Primero, una denuncia formal por intento de fraude patrimonial contra persona mayor. Segundo, una notificación legal a su hijo y a su nuera informándoles de las consecuencias de continuar con este plan. Tercero, y esto es importante, una solicitud de medidas cautelares para proteger sus cuentas y su propiedad de manera inmediata. Lo escuché sin interrumpir. ¿Cuándo podemos empezar? El proceso formal lo iniciamos el 4 de febrero, dijo. Pero hay algo que usted puede hacer antes que tendrá un efecto inmediato. Me explicó. Asentí. Salí de esa oficina a las 6:48 de la tarde con un plan que cabía en 3 pasos. 3 pasos claros, legales, documentados, que no dependían de gritos ni de súplicas ni de escenas que yo nunca había sido capaz de protagonizar. Solo faltaban 5 días. Esa noche regresé al departamento de Rodrigo por última vez como habitante de ese espacio. Cené con ellos. Respondí lo que me preguntaron. Lavé los platos como siempre, y cuando me fui a mi cuarto, saqué la libreta verde por última vez. Escribí la fecha. Escribí una sola línea. Todo está listo. Cerré la libreta. La puse en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa. Y esa noche dormí de una manera que no había dormido en meses. Profundo, sin interrupciones, sin ese ardor constante en el pecho. Afuera seguía lloviendo. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, había algo que se parecía mucho a la paz. Pero Rodrigo, al otro lado del pasillo, todavía no lo sabía. Mañana sería el día, y lo que estaba por pasar en las siguientes 24 horas superaría todo lo que yo había imaginado. No porque saliera mal, sino porque salió de una manera que yo no había contemplado del todo. Una manera que me enseñó algo sobre mí misma que tardé 61 años en aprender. El 4 de febrero amaneció con un cielo completamente despejado. De esos cielos de febrero que en Guadalajara tienen un azul que parece pintado. Yo lo vi desde la ventana de la habitación a las 6:12 de la mañana, antes de que sonara cualquier alarma, antes de que se moviera nadie en ese departamento. Llevaba despierta desde las 5:40, no por nervios, sino porque había dormido lo suficiente y mi cuerpo simplemente supo que era hora de levantarse. Me vestí despacio. Pantalón gris, blusa blanca, el suéter azul marino de mi madre. Me peiné frente al espejo del baño y me miré un momento más de lo normal. 61 años. Cara tranquila. Ojos tranquilos. Lista. Preparé café para los 3 como todos los días. Lo dejé en la cafetera. Puse las tazas en su lugar. Saqué mi maleta del closet, la que había preparado la noche anterior con todo lo que era mío, y la puse junto a la puerta de mi cuarto. A las 8:23 de la mañana, el teléfono de Rodrigo sonó. Lo escuché contestar desde el pasillo. Su voz al principio era normal, ese tono adormilado de quien acaba de levantarse. Luego cambió. Se volvió más tensa, más corta. Empezó a responder con monosílabos. A las 8:31 salió del cuarto en pijama con el teléfono todavía en la mano y me encontró sentada en la sala con mi café, completamente vestida, con la maleta a un lado. Me miró. Miró la maleta. Me miró otra vez. ¿Qué es eso? Mi maleta, le dije. Me voy hoy a mi casa. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Lo vio. Era un número que no reconoció. Lo dejó ir al buzón. 10 segundos después, el mío sonó. Era el licenciado Fuentes confirmando que el proceso había iniciado esa mañana, tal como habíamos acordado. Todo en orden, me dijo. Ya está notificado. Gracias, licenciado. Colgué.
Rodrigo me estaba mirando con una expresión que yo no le había visto nunca. No era enojo todavía. Era algo anterior al enojo. Era confusión. La confusión de alguien que tiene la certeza de que algo acaba de cambiar, pero todavía no sabe exactamente qué ni cuánto. ¿Con quién hablabas? Con mi abogado. Silencio. El café olía a mañana normal. Por la ventana entraba ese azul perfecto de febrero. El departamento estaba quieto, con ese silencio de las 8 de la mañana en que la ciudad todavía está despertando. Y ahí, parados en la sala, mi hijo y yo nos miramos de una manera en que no nos habíamos mirado en años. Él sin entender todavía, yo habiendo entendido demasiado. Mamá, ¿qué está pasando? Me tomé un momento antes de responder. No para pensar qué decir, ya lo sabía, sino para decirlo de la manera exacta en que quería decirlo. Con calma, sin crueldad, sin rabia visible, con esa precisión que uno aprende después de 34 años de trabajar con números que no mienten. Rodrigo, el licenciado Fuentes, presentó esta mañana una denuncia formal por intento de fraude patrimonial. Tu nombre y el de Valeria están en ese documento. En las próximas horas recibirán una notificación oficial con los detalles y con las medidas cautelares que se han solicitado para proteger mis cuentas y mi propiedad. Lo dije despacio, oración por oración, sin alzar la voz. Rodrigo no dijo nada durante varios segundos. El reloj de la cocina marcaba cada segundo con ese sonido pequeño y constante que uno solo escucha cuando todo lo demás está en silencio. ¿De qué estás hablando? ¿Qué denuncia? La que corresponde a lo que estaban planeando desde septiembre de 2023. Vi el momento exacto en que procesó esa fecha. Vi cómo algo cruzó por su cara. Algo rápido, como una sombra. No sé de qué hablas. Sí sabes. Valeria apareció en el pasillo en ese momento, con el cabello suelto y una bata de seda color crema. Se detuvo al vernos. Leyó la sala en medio segundo con esos ojos suyos que siempre estaban evaluando. ¿Qué pasa? Rodrigo no le respondió. Me seguía mirando a mí. Mamá, esto es un malentendido. Yo nunca tuve intención de hacerte daño. Solo quería ayudarte. Lo miré. 35 años mirándole la cara. Sé cuándo mi hijo cree lo que dice y cuándo está eligiendo las palabras porque suenan bien. Esto era lo segundo. Rodrigo, le dije con la misma calma de siempre. Tengo 79 fotografías, 3 audios, un correo electrónico enviado por Valeria en septiembre de 2023, con el asunto Plan Patricia, y un papel con mis datos bancarios escrito con la letra de tu esposa que encontré en el cesto de basura del estudio. El color se le fue de la cara. Completo, en 2 segundos. Valeria, detrás de él, se quedó absolutamente inmóvil. El olor del café llenaba la cocina. Afuera, en la calle, un automóvil pasó con la radio puesta. La vida seguía moviéndose normal allá afuera, mientras aquí adentro algo se desmoronaba con una lentitud que yo podía ver en tiempo real en la cara de mi hijo. Ese correo no es lo que parece. El licenciado Fuentes tiene una opinión diferente. Valeria dio un paso hacia adelante. Su voz, cuando habló, tenía ese filo controlado de siempre, pero algo debajo temblaba. Patricia, creo que estás malinterpretando una conversación privada. Nosotros solo... Valeria, la interrumpí sin alzar la voz. Mi abogado ya tiene todo. No es necesario que me expliques nada a mí. Silencio. Los 3 en esa sala. El café enfriándose. El azul perfecto de febrero afuera de la ventana. Y entonces Rodrigo hizo algo que no esperaba. Se sentó. Se sentó en el sofá como si las piernas no le respondieran y se quedó mirando el piso con las manos colgando entre las rodillas. Como un niño, como el niño que alguna vez fue. Y por un instante, solo por un instante, sentí algo en el pecho que reconocí como dolor. No arrepentimiento de lo que estaba haciendo. Dolor. Porque esa imagen, la de mi hijo sentado con los hombros caídos mirando el piso, era la imagen de algo que se había roto mucho antes de ese día. Algo que quizás nunca estuvo del todo entero. Y eso duele de una manera que no tiene remedio, sin importar quién tenga la razón.
¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?, me preguntó sin levantar la vista. Desde que encontré el correo el 18 de enero. ¿Y todo este tiempo viviste aquí sabiendo? Sí. Levantó los ojos. ¿Cómo pudiste? Respiré despacio antes de responder. De la misma manera que tú pudiste sentarte a cenar conmigo durante 3 meses mientras planeabas quitarme lo que tardé una vida en construir. No lo dije con crueldad, lo dije como lo que era. Un hecho, limpio y exacto como una columna de números que cuadra. Valeria intentó hablar otra vez. Algo sobre malentendidos, sobre conversaciones fuera de contexto, sobre la posibilidad de resolver esto en familia sin necesidad de abogados. La miré un momento. Ya no es una conversación familiar, Valeria. Es un proceso legal. Cualquier cosa que quieran decir, díganla a través de su abogado. Me levanté. Tomé mi taza de café y me la terminé de pie, mirando por la ventana ese cielo azul de febrero. Luego la lavé, la sequé y la dejé en su lugar en el escurridor. Tomé mi maleta. «Mamá». La voz de Rodrigo sonó diferente, más pequeña. «¿Esto no tiene solución?». Me detuve en el pasillo. Pensé en la Nochebuena sola frente a 6 platos. Pensé en el Día de las Madres sin llamada. Pensé en los 45,000 pesos transferidos la misma semana que Valeria publicó la foto desde Los Cabos. Pensé en la carta sin firma que me llamaba dependiente en mi propia casa. Pensé en todo eso. Y luego pensé en algo más. Algo que todavía no le había contado a nadie. Algo que el licenciado Fuentes tampoco sabía. Una decisión que había tomado sola, 3 noches antes, en el silencio de esa habitación prestada. Una decisión que cambiaría el resultado de todo esto de una manera que Rodrigo no podía imaginar todavía. Pero antes de contarte cuál fue esa decisión, necesito preguntarte algo. Tú que me has escuchado hasta aquí, tú que sabes todo lo que yo viví en esos meses, tú que conoces cada fotografía, cada fecha, cada silencio que guardé cuando debí haber hablado. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Habrías seguido adelante con todo? ¿O habrías encontrado otra salida? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saberlo, porque yo tomé una decisión esa mañana que todavía hoy me pregunto si fue la correcta. Y lo que pasó después me demostró que a veces la respuesta más difícil es también la más honesta. Me volteé a ver a Rodrigo. «Eso depende de ti», le dije. Y salí. El aire de febrero me golpeó en la cara cuando salí del edificio. Frío, limpio, con ese olor a mañana temprana que tienen las calles antes de que la ciudad termine de despertar. Caminé hasta mi coche con la maleta en la mano y la espalda derecha. No apresuré el paso, no miré hacia atrás. Subí, cerré la puerta. Y ahí, sola por primera vez en muchas horas, en el interior quieto de mi coche con las manos sobre el volante, me permití cerrar los ojos 30 segundos. Solo 30 segundos. No lloré. No todavía. Solo respiré. 1 vez, 2, 3. Sintiendo el frío del volante en las palmas, el olor a cuero del asiento, el silencio completo de ese momento que era solo mío. Luego abrí los ojos, arranqué el motor y manejé hacia mi casa. Cuando abrí la puerta de mi casa, ese 4 de febrero, a las 9:15 de la mañana, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejé que entrara el aire, que entrara la luz. Fui al patio y miré la bugambilia que había perdido flores durante mi ausencia. Estaba maltratada pero viva, con esa terquedad silenciosa que tienen las plantas que sobreviven solas. La entendí de una manera nueva. Calenté agua, me hice otro café, me senté en mi sillón verde junto a la ventana, y por primera vez en 3 meses, el silencio de mi propia casa no pesaba, descansaba, pero la mañana no había terminado. A las 11:40, el licenciado Fuentes me llamó para confirmar que la notificación formal había sido entregada en el domicilio de Rodrigo, que las medidas cautelares sobre mis cuentas estaban activas desde las 9 de la mañana, que nadie, bajo ninguna circunstancia, podía mover un solo peso de lo mío sin mi autorización expresa y sin pasar por un proceso legal que los dejaría completamente expuestos. ¿Cómo respondieron cuando recibieron la notificación?,
Le pregunté. El receptor, que fue su nuera, firmó el acuse sin decir nada. El notificador me reportó que cerró la puerta inmediatamente después. Me imaginé esa escena. Valeria frente a la puerta. El papel en la mano. La cara que debió haber puesto. No sentí satisfacción. Sentí algo más sobrio que eso. Algo que se parece a cuando uno termina de cuadrar una auditoría muy larga y complicada. No alegría, certeza. Licenciado, necesito contarle algo que no le he dicho todavía. Adelante. Le hablé de la decisión que había tomado 3 noches antes en la habitación prestada, la que nadie más sabía, la que había estado guardando porque necesitaba estar segura antes de decirla en voz alta. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Está segura de eso, señora Patricia? Completamente. Otro silencio. Es usted una mujer extraordinaria, dijo finalmente. No, soy una madre, que aprendió tarde, pero aprendió. Colgué. Los días siguientes fueron extraños de una manera que no esperaba. Yo pensaba que una vez en mi casa, una vez con el proceso iniciado, sentiría algo grande. Alivio, quizás. O la euforia silenciosa de quien finalmente dice basta. Pero lo que sentí fue más parecido al cansancio honesto de alguien que acaba de terminar un trabajo muy largo. Y debajo del cansancio, algo que tardé 2 días en identificar. Tristeza. No por lo que había hecho, sino por lo que había tenido que hacer. Por los años que habían hecho necesario que llegáramos hasta aquí. Por el hijo que yo había imaginado y el hombre en que se había convertido. Esa tristeza no tiene culpable claro, o tiene demasiados. Y cargarla sola en mi sillón verde esos primeros días fue la parte más difícil de todo. El 7 de febrero, un viernes, Rodrigo me llamó. Lo dejé sonar. El 8 de febrero me mandó un mensaje. Decía, «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor». No respondí. El 10 de febrero me mandó otro. Este decía algo diferente. Algo que me hizo leerlo 3 veces. «Mamá, Valeria se fue. Necesito que sepas eso. Y necesito que sepas que lo que hicimos estuvo mal. No tengo cómo justificarlo». Me quedé mirando ese mensaje un tiempo largo. Sin Valeria. Pensé en cuántas decisiones de los últimos años habían tenido la voz de ella detrás. Cuántas conversaciones, cuántas distancias, cuántos «ya lo hablé con Valeria» antes de hablar conmigo. Y ahora Valeria se había ido. No le respondí ese día, ni el siguiente, pero guardé el mensaje. El 14 de febrero, 10 días después de haber salido del departamento, el licenciado Fuentes me citó en su oficina para la siguiente fase del proceso. Le pedí que esperara. Le dije que había algo que quería intentar primero. Le expliqué. Me escuchó en silencio. «Tiene 2 semanas para intentarlo», me dijo. «Después de eso, el proceso sigue con o sin acuerdo. 2 semanas es suficiente». Esa tarde le dije a Rodrigo que podíamos vernos, que viniera a mi casa, solo él, sin abogados, sin Valeria, sin intermediarios, solo los dos, como debió haber sido siempre. Llegó el 15 de febrero a las 4 de la tarde. Tocó el timbre una sola vez. Esperó. Abrí la puerta y lo vi. Estaba más delgado. Tenía ojeras. Traía una chamarra que yo le había regalado hace 4 años, azul marino, que nunca le había visto poner. No sé si fue consciente o no, pero lo noté. Entró. Se sentó en la misma mesa donde había cenado solo de niño cuando yo llegaba tarde del trabajo, donde había hecho tareas, donde había aprendido a hablar de adulto. No trajo nada. No trajo pan dulce. No trajo gestos calculados. Trajo solo su cara cansada y sus manos juntas sobre la mesa. Bien. Eso era lo único que necesitaba ver. Me senté frente a él. Puse sobre la mesa la libreta verde, sin abrirla. Solo ahí, entre los dos, como lo que era, el registro de todo. Rodrigo la miró. Bajó los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas escribiendo en esa libreta?» «Desde la noche que viniste con Valeria a decirme que ya no tenía agilidad mental». Apretó los labios. «Mamá, déjame hablar primero». Me miró. Respiré. Le dije todo lo que no había dicho en años.
No con gritos, no con lágrimas, con esa precisión que uno aprende cuando lleva una vida entera poniendo las cosas en su lugar exacto. Le dije lo que sentí la Nochebuena sola frente a 12 platos. Le dije lo que pensé el Día de las Madres, esperando una llamada que nunca llegó. Le dije lo que viví cada mañana levantándome a las 6 de la mañana en una casa que no era mía para servir a 2 personas que me trataban como parte del inventario. Le dije lo del correo de Valeria. Le dije lo del papel con mis datos bancarios. Le dije lo de la carta sin firma. Y lo miré a los ojos durante todo el tiempo que hablé, porque yo necesitaba que no hubiera forma de no escucharme, que no hubiera pantalla que revisar ni tema que cambiar, solo mi voz y su cara y la verdad entera entre nosotros. Cuando terminé, el cuarto estaba completamente en silencio. Rodrigo tenía los ojos húmedos. No lloró todavía. Apretaba los labios con esa fuerza de quien está sosteniendo algo desde adentro. Habló despacio. Me dijo que Valeria había llegado a su vida en un momento en que él se sentía pequeño, que ella era segura, exitosa, decidida, que él había empezado a ver el mundo con los ojos de ella sin darse cuenta, que el plan del correo había sido idea de Valeria y que él lo había permitido porque había llegado a un punto en que ya no distinguía entre lo que él pensaba y lo que ella le hacía pensar. Eso no es una justificación, me dijo. Lo sé, solo quiero que entiendas cómo llegué hasta allá. Lo escuché. No lo interrumpí. Cuando terminó, hubo un silencio que ninguno de los dos apuró. Afuera, en el patio, el jazminero movía sus ramas con el viento. El sol de las 5 de la tarde entraba horizontal por la ventana y partía la mesa en 2 mitades de luz y sombra. ¿Qué quieres que pase ahora, mamá? Abrí la libreta verde. Saqué el papel que había preparado la noche anterior. Lo puse sobre la mesa y lo empujé hacia él. Lo leyó. Levantó la vista. ¿Esto es lo que quieres? Sí. Era un acuerdo escrito a mano, sin lenguaje legal, sin términos complicados. 3 puntos. Primero, la devolución documentada y en plazos acordados de todo el dinero que nunca me había regresado desde 2022. Segundo, su firma ante notario reconociendo que mis bienes son míos y que ninguna decisión sobre ellos puede tomarse sin mi consentimiento expreso. Tercero, y esto era lo que el licenciado Fuentes no esperaba, lo que nadie esperaba, lo que yo misma tardé 3 noches en decidir. El tercero decía que si él cumplía los 2 primeros puntos en los plazos acordados, yo retiraría la denuncia. No por él, no porque mereciera que le facilitara las cosas, sino porque yo no quería pasar lo que me queda de vida siendo la madre que destruyó a su hijo. Porque la justicia que yo buscaba no era verlo hundido, era verlo consciente. Había una diferencia enorme entre las 2 cosas, y yo necesitaba que él la entendiera. Rodrigo leyó el papel 2 veces, lo dobló con cuidado, se lo puso en el bolsillo de la chamarra azul marino. Dame 48 horas para hablar con un abogado y revisar esto bien. Tienes hasta el 17. Se levantó. Se quedó parado junto a la silla un momento, como si hubiera algo más que decir y no encontrara cómo. Mamá, lo miré. Lo que hice no tiene nombre. No, le dije. Tiene nombre. Se llama traición. Y los 2 sabemos cómo se llama. Lo importante ahora es lo que decides hacer con eso. Asintió despacio. Caminó hacia la puerta. La abrí. El aire de febrero entró frío y limpio. Antes de salir se detuvo en el umbral y me miró de una manera en que no me había mirado desde que era muy chico, sin cálculo, sin agenda, solo él y yo y todos los años que había entre nosotros. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Me tomé mi tiempo. No lo sé todavía, Rodrigo, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Salió. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento con la espalda, en el recibidor silencioso de mi casa, y cerré los ojos. El jazminero olía desde el patio. La luz de la tarde pintaba el pasillo de naranja suave. Y yo, Patricia Morales, 61 años, auditora jubilada, madre de un hombre que casi me destruyó y que quizás todavía puede construirse de nuevo, me quedé quieta en ese umbral, respirando el olor de mi propia casa, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltaba nada. El 17 de febrero,
Rodrigo firmó el acuerdo ante el licenciado Fuentes. Llegó puntual, solo, con un abogado joven que lo acompañó en silencio y que no objetó ninguno de los 3 puntos. El proceso duró 40 minutos. Se firmaron 4 copias. El licenciado Fuentes guardó 2. Rodrigo se llevó una. Yo me llevé la otra y la puse dentro de mi misal, junto al Salmo 23, en el mismo lugar donde había guardado el papel, con mis datos bancarios, escrito con la letra de Valeria. 2 papeles muy distintos, en el mismo lugar. Eso también me dijo algo sobre cómo funciona la vida. Cuando salimos a la calle, Rodrigo y yo nos quedamos parados un momento en la banqueta sin saber exactamente qué decirse. El sol de febrero calentaba apenas. Un señor mayor pasó caminando con un periódico bajo el brazo. Una señora regaba las macetas de su ventana en el edificio de enfrente. La vida, completamente normal, siguiendo su ritmo alrededor de nosotros. «Gracias, mamá», dijo Rodrigo. No le respondí de inmediato, porque hay palabras que merecen un momento antes de contestarse. Palabras que si uno responde demasiado rápido, suenan a algo que no son. «Cumple lo que firmaste», le dije finalmente. «Eso es lo que necesito de ti ahora». Asintió. Nos despedimos sin abrazo, sin lágrimas, con una distancia entre los dos que era honesta, que no fingía que las cosas estaban bien cuando todavía no lo estaban. Y esa honestidad, esa distancia real que ninguno de los dos intentó acortar artificialmente, fue lo primero verdadero que pasó entre nosotros en mucho tiempo. Caminé hasta mi coche, arranqué, y en esa misma tarde, en lugar de ir directo a casa, manejé hasta el panteón donde está enterrada mi madre. No voy seguido, no porque no la extrañe, sino porque cuando voy necesito tener algo que contarle. No quiero ir solo a estar triste. Quiero ir a hablar con ella de verdad. Ese día tenía mucho que contarle. Me senté en la banca de piedra que está junto a su tumba, bajo el árbol de pirul que alguien plantó hace años y que ya da sombra generosa. El panteón estaba casi vacío a esa hora. Olía a tierra, a flores viejas, a ese silencio particular que tienen los lugares donde el tiempo parece moverse diferente. Le conté todo. Le conté lo de Rodrigo, lo de Valeria, lo de los 79 meses de libreta verde, lo del licenciado Fuentes, lo de la mañana del 4 de febrero con mi maleta en la mano y el cielo azul de Guadalajara afuera de la ventana. Le conté lo del acuerdo. Le conté que había elegido darle una salida a mi hijo en lugar de hundirlo. Y le pregunté si había hecho bien. El árbol de pirul movió sus ramas con el viento. Eso lo tomé como un sí. Mi madre era una mujer que lavó ropa ajena los fines de semana y nunca se quejó. Que nos dio de comer con lo que había sin que ninguno de nosotros supiéramos alguna vez que faltaba algo. Que cuando yo llegué llorando a su casa el día que Ernesto y yo nos separamos, no me dijo qué hacer. Solo me hizo un té, se sentó frente a mí y me dijo: «Patricia, una mujer que sabe lo que vale no necesita que nadie más se lo confirme». Tardé mucho en entender eso del todo. Pero ese 17 de febrero, sentada bajo el árbol de pirul, creo que finalmente lo entendí. Hoy han pasado varias semanas desde esa tarde en el panteón. Rodrigo ha cumplido los plazos del acuerdo con puntualidad. No hemos hablado mucho, pero cuando hablamos, algo es diferente. Más pequeño, quizás, más cuidadoso, como cuando uno aprende que ciertos objetos son frágiles y empieza a tomarlos con más cuidado que antes. No sé si eso es el principio de algo o solo el final ordenado de otra cosa. Todavía no lo sé. Y estoy aprendiendo a estar bien con no saber todavía. Valeria no ha vuelto a aparecer. No sé dónde está ni qué está haciendo y honestamente no lo necesito saber. Hay personas que entran a la vida de uno como entró ella a la de Rodrigo, y cuando se van, lo único sensato es dejarlas irse sin mirar demasiado hacia atrás. Mi casa huele a café y a jazminero. La bugambilia del patio ya recuperó sus flores. Todas. Con esa terquedad que yo le envidio un poco y que me alegra mucho. Salgo a caminar todas las mañanas por el parque que está a 3 cuadras. Retomé el grupo de lectura que había abandonado cuando me fui a vivir con Rodrigo. Volví a ver a Consuelo los martes por la tarde. Estoy aprendiendo a hacer cerámica en un taller que encontré por casualidad.
o por lo que a veces uno llama casualidad cuando en realidad es que por fin tienes tiempo para ver lo que siempre estuvo ahí. Me estoy conociendo de nuevo, o quizás me estoy conociendo por primera vez. Porque hay algo que nadie te explica cuando eres madre joven y estás tan ocupada dando que no te queda tiempo para nada más. Nadie te dice que el amor que uno entrega sin medida es hermoso y necesario, pero que también puede convertirse, si uno no pone atención, en la trampa más gentil del mundo. Esa en la que uno entra con los brazos abiertos y de la que cuesta décadas salir. Yo le di todo lo que tenía a mi hijo. Lo crié con lo que me enseñó mi madre. Lo crié con sacrificio y con fe. Lo crié convencida de que el amor suficiente produce gratitud automática. Y me equivoqué. No en quererlo. En creer que querer sin límites era lo mismo que querer bien. Amar bien, aprendí, también significa decir no. También significa no borrarse. También significa recordarle a los demás, con hechos y no solo con palabras, que uno tiene un nombre, una historia y un valor que no se negocia. Eso nadie me lo enseñó. O me lo enseñaron y yo elegí no aprenderlo hasta que el costo de no saberlo se volvió demasiado alto. Pero esto es lo que sí sé ahora, con 61 años, con mi libreta verde guardada en el cajón y mi bugambilia florecida en el patio. Sé que la dignidad no es algo que nos dan, es algo que uno decide sostener incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. Que el respeto que no se gana libremente no vale la pena exigirlo con lágrimas. Que hay momentos en la vida en que la decisión más amorosa que uno puede tomar es también la más difícil. Y que esa dificultad no la hace menos correcta. Sé que la sangre no garantiza el respeto. Sé que ser madre es el trabajo más grande que hice en mi vida y también el que más me costó aprender a hacer con límites. Y sé, sobre todo, que nunca es tarde para empezar a ser uno mismo de verdad, ni a los 61 años, ni después de décadas de darse, ni después de una traición que dolió como pocas cosas han dolido. Nunca es tarde. Esa mañana del 6 de marzo, hace ya algunos meses, me quedé parada en mi cocina con el teléfono en la mano y el té enfriándose en la taza. Y me dije en silencio, por primera vez, una sola palabra. No. Hoy esa misma cocina huele a canela y a pan de elote. Mi taza de té está caliente. Y Patricia Morales, finalmente, está en paz.